Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Estefanía Jiménez. Actualmente estoy en la maestría Dirección de Negocios y en este video les voy a presentar el proyecto final de la clase de Administración Financiera. A lo largo de este video vamos a estar hablando de conceptos importantes que abordamos a lo largo de este trimestre y que sobre todo pudimos aterrizarlos en nuestro proyecto final, que se basó en desarrollar una nueva planta. En este caso nosotros decidimos crear la empresa Selva Líquida, que se dedicara a la fabricación de bebidas saludables. Entonces, una de las cosas importantes que vamos a estar visualizando es la clasificación de la empresa, los análisis financieros, el tema de costos y sobre todo pues también estas razones financieras como el endeudamiento, el apalancamiento, la liquidez, la rotación y otros puntos importantes que nos permitió ir determinando ciertas cifras, ciertos números para poder visualizar si era estratégico poder abrir una empresa de esta índole, tomando como base también otra empresa importante transnacional como lo es FEMSA. Y bueno, antes de empezar a hablar de nuestro proyecto, sí me gustaría comenzar a definir un poco qué es la administración financiera. Y la administración financiera va a ser esta disciplina clave para que cualquier organización pueda planear, organizar y controlar sus recursos económicos de manera inteligente. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues bueno, a través de herramientas como lo son los estados financieros, las razones financieras, los análisis de costos, los balances generales, el punto de equilibrio, entre otras, en donde les va a permitir o nos va a permitir tomar decisiones de manera estratégica con mayor seguridad. Dicho esto, el objetivo principal de este proyecto fue aplicar los conceptos financieros clave, incluyendo la clasificación empresarial, el manejo de cuentas, el análisis de una inversión inicial, la interpretación de los datos, el cálculo de estas razones financieras, como lo va a ser la rentabilidad, la liquidez, el endeudamiento, la rotación y sobre todo poder determinar el punto de equilibrio a través de la gestión de costos. Y bueno, todo esto se estuvo basando en una empresa multinacional como lo es FEMSA, aplicándolos a la pyme que desarrollamos y que tiene por nombre Selva Líquida. Y bueno, sabemos que hoy en día las empresas pueden clasificarse según su actividad económica, ya sea industrial, en donde hay esta transformación de materias primas, comercial, en donde hay una intermediación de productos, o de servicios, que son estas actividades tangibles. También podemos hacer la clasificación de acuerdo a su tamaño, ¿no? Micro, en donde podemos estar visualizando hasta 10 empleados, pequeña, que va de los 11 a los 50 empleados, mediana, de 51 a 100, a 250 empleados, y pues una grande en donde podamos visualizar que ya hay más de 250 empleados. Asimismo, podemos estar clasificándola de acuerdo por el origen del capital, ya sea pública, privada o mixta, ¿no? En nuestro caso decidimos que Selva Líquida fuera una empresa, bueno, fuera una pyme y que fuera de sociedad anónima de capital variable, ya que por concepto sabemos que este tipo de sociedades va a permitir flexibilidad a la entrada y salida de los socios, así como las aportaciones de capital. Dicho esto, sí determinamos que Selva Líquida, al ser una pyme, necesitaba o necesita esta facilidad para crecer e incorporar nuevos inversionistas con la finalidad de proteger a los socios, limitándolas a su aportación.
Ahora vamos a estar hablando de cargo y abono en las cuentas. Para este punto vamos a estar visualizando 3 puntos importantes. Cuentas de activo, en donde se representan tanto los bienes como los derechos de la empresa. Los cuentas de pasivo y capital, que serán estas que representen tanto las obligaciones como el patrimonio. Y finalmente, las cuentas de resultados, que será donde se coloquen tanto los ingresos como los gastos del periodo. Esto ya que la contabilidad se va a basar siempre en esta partida doble, donde cada transacción va a tener tanto un cargo como un abono. Por ejemplo, los activos aumentan con cargo, mientras que los pasivos y el capital van a aumentar con abono. En el caso de nuestra empresa, Selva Líquida, decidimos comprar la maquinaria en efectivo, en donde se pudo visualizar este cargo a la cuenta de maquinaria porque el activo aumentaba, y se abona la cuenta del efectivo porque disminuye el dinero disponible. Esto nos permitió o buscamos asegurar que siempre existiera este equilibrio contable. Entonces, justamente el cargo fue una maquinaria por 500,000 y un abono en efectivo por 500,000. Y bueno, adicional a lo que fueron los cargos y abonos, otro concepto fundamental fue la inversión inicial. Este capital necesario que nos iba a permitir comenzar las operaciones. Para este punto, como equipo, determinamos que nuestra inversión inicial fuera de 22.8 millones, este monto requerido para iniciar las operaciones. Esto 100% teniendo un capital propio en donde todo el tema financiero estuviera cubierto por los socios fundadores. Esto nos iba a permitir que no tuviéramos gastos financieros externos, ¿no? Entonces, con este punto, lo que buscamos fue asegurar tanto la estructura operativa y la administrativa con una plantilla de 15 empleados durante los primeros meses. Otra de las cosas importantes fue que decidimos financiarla al 100% con aportaciones directamente de los socios, lo cual nos iba a estar evitando estos gastos financieros en la etapa inicial. Dicho que los estados financieros muestran la situación y los resultados de una empresa, vamos a estar hablando en esta diapositiva de 2 aspectos importantes. El balance general, que va a ser esta relación entre los activos, los pasivos y el capital. Y el estado de resultados, quien va a mostrar estos ingresos, costos y utilidades. En nuestro punto decidimos basarnos en la empresa FEMSA, ya que va a tener un comportamiento similar a Selva Líquida para la fabricación de estas bebidas o jugos saludables, ¿no? Entonces, haciendo todo el análisis, haciendo todos los cálculos pertinentes, en FEMSA observamos que en sus primeros años el 85% de sus activos eran no corrientes, principalmente plantas y equipo. Pero específicamente en el año 2023, los intangibles como estas concesiones y marcas llegaron a representar hasta un 27%. Una vez revisado sus estados de resultados, pudimos observar este margen operativo del 3% y un margen neto del 1%. Esto nos permitió y nos dio estos datos muy en específico que aunque se muestra como una empresa sólida, sus márgenes eran reducidos. Dicho estos datos, sí decidimos y estipulamos este margen operativo del 3% y este margen neto del 1% como parte de la proyección y estos análisis para la empresa Selva Líquida.
Ahora vamos a estar hablando un poquito del análisis financiero. Para estos puntos estuvimos haciendo el análisis tanto vertical como el horizontal. El vertical sabemos que va a ser esta comparación de una cuenta contra el total. En el caso de FEMSA, el costo de venta representó el 12% de las ventas, teniendo una utilidad neta apenas del 1%. Esto nos dio partida o nos dio visión que por cada peso vendido, solo un centavo se convertía en ganancia neta. Otra de las cosas fue el análisis horizontal, que nos va a permitir estudiar la evolución a lo largo del tiempo. Específicamente en el año 2023, se observó que FEMSA tuvo caídas de ingresos en el mes de marzo y septiembre, teniendo una recuperación o un crecimiento exponencial en junio y en diciembre. Esto se determinó por la estacionalidad de las festividades. Con esto pudimos confirmar que es importante considerar estos ciclos de consumo para nuestras proyecciones de venta de los siguientes años. En la parte de razones financieras pudimos determinar la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad y la rotación, ¿no? La liquidez va a ser esta medición con respecto a la capacidad de pagar deudas a corto plazo. En nuestro proyecto pudimos determinar que la razón circulante fue mayor a 1, lo que significó que contábamos con los activos suficientes para cubrir con los pasivos corrientes. Otra de las cosas fue que determinamos el endeudamiento. Esta parte que nos va a reflejar qué tanto vamos a depender de un financiamiento externo. Para la parte de FEMSA, cuando se hizo todo el análisis basándonos en datos de esta empresa, vimos un apalancamiento elevado, con pasivos superiores al capital propio. Entonces, en este punto pudimos visualizar que en la parte de selva líquida, pues podíamos llegar a determinar o a tener estos pasivos superiores a un capital propio. En tema de rentabilidad, dicho que buscábamos también medir esta eficiencia con lo que se ocupaban los recursos, pues vimos que gracias a nuestros bajos costos variables y una alta capacidad instalada, logramos cumplir con estos márgenes atractivos. En el caso de FEMSA, sí podemos determinar un margen reducido con un ROA del 2.25 y un ROE de 5.4. Para la parte de costos de selva líquida, sí pudimos establecer tanto los costos directos como los indirectos. Dentro de los directos colocamos lo que fue la materia prima, los sueldos de los personales específicamente de producción, los materiales de empaque y embalaje y los servicios directamente a la manufactura, como el mantenimiento de equipos y otro tipo de aspectos importantes a considerar dentro de la configuración y diseño de los equipos o maquinaria que están o que trabajan directamente para la fabricación del producto. Dentro de los costos indirectos colocamos lo que fueron la renta de las instalaciones, los sueldos administrativos, los permisos y licencias, el mantenimiento y los seguros, ¿no? Con esto pudimos determinar el costo variable unitario de 15.81 pesos por unidad, principalmente por la adquisición de la materia prima. Los costos fijos se quedaron en 566.121, incluyendo todo el tema de la renta y los sueldos administrativos, esto representando apenas 3 centavos por unidad producida, debido a la alta capacidad de producción de selva líquida, en este caso
estipulamos y definimos que se estuvieran envasando al menos produciendo 6,000 litros por hora, ¿no? Esta parte de la estructura de costos fue eficiente ya que nos permite tener un mayor margen de contribución. Y bueno, finalmente el punto de equilibrio, el cual se denomina como este nivel mínimo de ventas en el que los ingresos se van a igualar a los costos, ¿no? Entonces, en este punto pudimos visualizar o estipular un precio de venta de 30 pesos por unidad con un margen de contribución de 14.19 para quedar dentro de los objetivos de venta. En este punto sí se estipuló también vender al menos 39,885 unidades al mes para cubrir con todos los costos. Otra de las cosas que pudimos ver en nuestro proyecto era que nuestra capacidad instalada, lo que buscábamos poner en un inicio, era más de 20 millones de litros anuales, que si lo vemos en tema de montos, pues esta proyección con respecto a la fabricación, hablando de litros, sí superaba a lo que estábamos buscando para que realmente se pudieran cubrir todos los costos. Entonces, esto nos permitió tener un margen de seguridad para poder generar utilidades. Y bueno, por último, y a modo de conclusión, sí puedo decir que la administración financiera nos va a permitir entender y planear de mejor manera la situación de una empresa. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues como lo veíamos a través de estas herramientas, como si tienes que clasificar tu empresa, toda la parte de los estados financieros, el análisis de costos, el cálculo del punto de equilibrio, esto con la finalidad de poder tener todas las herramientas para evaluar los riesgos y las oportunidades. En nuestro proyecto del desarrollo de esta nueva empresa llamada Selva Líquida, pues sí nos demostró y se clasificó dentro de las pymes, y que sobre todo, pues con todos los datos, todos los cálculos relacionados, sí pudimos ver que esta empresa puede resultar rentable con una estructura de costos eficientes y un mercado de crecimiento. No hay que dejar de lado que cuando se hizo todo el análisis con respecto al punto de equilibrio, con la parte de los costos, ¿no? Costos directos, costos indirectos, los variables y el análisis a nivel, y el análisis horizontal, podemos observar que aunque FEMSA sí demostró estos picos y estas reducciones con respecto a los trimestres, pues haciendo una proyección estratégica sí podemos visualizar un aumento dentro de los ingresos de venta, ¿no? Entonces, otra de las cosas que es importante reflexionar es que, tomando como base todos los datos de FEMSA, nos da a ver que ese tipo de grandes empresas, grandes corporaciones, pues enfrentan estos retos como el tipo de la estacionalidad y los márgenes reducidos, ¿no? Entonces, con toda esta información valiosa, sí es importante determinar que a partir de estas herramientas financieras, nosotros como futuros directores, como futuros profesionistas, sí logremos tomar estas decisiones que sean estratégicas y que sobre todo aseguren esta sostenibilidad de nuestra empresa a largo plazo. Muchas gracias por su atención y esto sería todo.